a compartir algo que tiene que ver con ese nuevo nacimiento. ¿Qué es ese nuevo nacimiento? ¿Cómo experimentamos ese nuevo nacimiento? Entonces yo he puesto un título a esta predicación que se llama El peligro de no vivir lo que creo. El peligro de no vivir lo que creo. Amén. Porque hay muchos peligros en la vida, hay muchas cosas que podemos estar en peligro. Y uno de los peligros evidentes que a veces no apreciamos es el peligro de vivir lo que creo. O sea, yo no estoy viviendo lo que estoy creyendo. ¿Me hago entender? O sea, yo anhelo vivir lo que creo. Eso es el deseo de mi corazón, vivir lo que creo. Ahora, si no lo estoy viviendo, ahí hay un peligro. Gloria a Dios. Bien, entonces en esta mañana pues yo quiero resumir y vamos directamente ya a la palabra. Hay un personaje que para Dios fue todo un personaje. Para Dios fue el hombre más bueno, el hombre sabio, el hombre íntegro, el hombre que pues viéndolo de una manera nosotros no le vemos error alguno. Según el Señor, pues para Dios todo era excelente en este hombre. Luego explicamos un poquito aquello. Entonces vamos al libro de Job, capítulo 42. Vamos al último capítulo 42, porque yo quiero leer desde lo último hasta el principio. No vamos a leer todos los 42 capítulos, obvio, pero sí vamos a dar un vistazo a este capítulo 42, sobre todo verso 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Bueno, yo tengo aquí. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 44, verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Cierra sus ojitos, oramos. Gracias, Dios, gracias por este hermoso tiempo, gracias por tu palabra que siempre es bendita y todopoderosa, y queremos que en esta mañana tú nos puedas bendecir con ella, que tú nos puedas hablar, que traigas algo no nuevo, pero sí algo que impacte nuestro corazón y que nos rete a seguir adelante, a buscar de ti, Señor. Yo pongo en tus manos mi vida, pongo en tus manos, Señor, tu pueblo aquí presente para que nos ayude, para que esta tu palabra pueda hacer la obra que hace en nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, como decía, hermanos, pues Dios tenía a Job como algo grande, como algo, un hombre intachable, un hombre íntegro, un hombre apartado del mal, un hombre que tenía esas características que Dios quería tener en un hombre como tú y yo, o en una mujer como tú y yo. Amén. Entonces Dios pues lo exalta de esa manera. Desde el verso 1 en adelante pues Dios habla de este hombre que era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Él tenía 7 hijos, en total tenía 10, 7 varones y 3 mujeres. Y dice la palabra de Dios que este hombre era muy rico, que tenía muchas posesiones, y entre ellos pues tenía ovejas, ganado, etcétera, etcétera. Era un hombre muy rico. Gloria a Dios. Y es descrito por la Biblia como ese hombre que ojalá Dios quiera que pudiera él también al menos decirnos a cada uno de nosotros, pues mi hijo está apartado del mal. Al menos eso. Yo con eso yo creo que me contento. Con que Dios me diga, mi hijo Leonel está apartado del mal. Así no me diga que soy íntegro, perfecto, etc. Pero al menos que esté apartado del mal. Al menos con eso me contento. Yo no sé usted, iglesia. Pero a este hombre, fuera de apartado del mal, era perfecto, recto y temeroso de Dios. Tenía muchas cualidades que Dios hoy en día está buscando en medio de su iglesia.
Y que ojalá que nosotros podamos entender que a Dios, desde que le conocemos, desde que tú entregaste tu vida al Señor lo que le agrada es la integridad, a Dios lo que le agrada es la santidad, a Dios lo que le agrada es que tú estés apartado totalmente del mal. Eso es el corazón de Dios para nosotros. Eso es el deseo de Dios. El deseo de un padre para con un hijo seguramente es el mismo. Yo quisiera que mis hijos fueran apartados del mal, perfectos, íntegros. Ese es el deseo y el corazón de un padre y de una madre. Pues es el deseo y el corazón de Dios para su iglesia. Pero hay algo que a mí me sorprendió de todo esto, hermanos. A pesar de que Dios le llama y le ve de esa forma, hay algo en Job que a mí no me cuadra y hay algo que pues debemos poner algo de atención. Y eso está ahí en el verso que leímos. Está hablando en el verso número 3 del 42, dice: ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Qué me está queriendo decir este versículo a mí? Que la vida de Job era una vida de mucho conocimiento seguramente de Dios, de muchos estudios bíblicos, de mucha lectura tal vez, etcétera, etcétera. Pero un conocimiento real, un conocimiento de Dios verdadero, no lo tenía. A pesar de que era perfecto, apartado del mal, temeroso de Dios, él estaba viviendo seguramente una religión. Él estaba viviendo seguramente unas costumbres, algo ya establecido. Él oraba por sus hijos, dice la palabra de Dios, hasta hacía holocaustos por cada uno de ellos. Cuando ellos iban a las fiestas y todo, y estaban allá en sus fiestas, cuando ellos venían, él dice la palabra del Señor, que él oraba por ellos por si hubieran pecado. Por si hubieran pecado. O sea, todo esto lo estaba cumpliendo Job. Pero este versículo me está dando a entender que él no conocía a Dios realmente. Y eso es lo que yo quiero, iglesia, transmitirles en esta mañana. Que nosotros podamos conocer a aquel a quien nosotros creemos o pretendemos creer. Si tú has venido a este lugar es porque ama a Dios. Si no estuvieras en otro lugar. Pero hermanos, necesitamos conocer a Dios. Y lo que compartieron los hermanos aquí, que pusieron los vídeos y todo esto, nos hace reflexionar. No es fácil la situación que ellos tienen, o que al menos hasta hace 8 años tenían. No es fácil, iglesia. Pero ellos le dieron la gloria a Dios. Otros hubieran dicho: me reservo lo que seguramente hubieran dicho otros, pero ellos le dieron la gloria a Dios y ellos vieron un plan, un propósito de Dios por medio de esa situación. ¿Fue doloroso? Sí, seguramente mucho llanto, muchos días de aflicción, mucho dolor. Seguramente llegaron al punto de desistir, de tirar la toalla, pero ellos vieron el lado positivo, ellos vieron el propósito de Dios, ellos conocen a Dios. Porque el que conoce a Dios, persevera. El que conoce de verdad a Dios, el que ha nacido de nuevo, persevera. Y ellos han perseverado. Y esto que están haciendo me da a mí entender que ellos aman y conocen al Dios real y verdadero. Que no solamente es una lectura, un estudio que hicieron, un conocimiento que tal vez otros le enseñaron. No, es un conocimiento real porque lo vivieron. Gloria a Dios. Entonces, volviendo a Job, habla de sus inicios, cómo pues Dios lo valora. Y yo, hermanos, estudiando,
veo o llego a la conclusión de que Job sinceramente era un moralista. ¿Quiénes son los moralistas? Los moralistas son aquellos de una vida disciplinada, ordenada, cuidadosa y de muy buena reputación social, hecho que les conduce a una alta valoración y confianza en sí mismos. Este hombre era respetado. Este hombre, por su posición en que estaba, era respetado. Era un hombre que tenía mucha riqueza. Era un hombre que, como muchos religiosos, pues oran o piden a Dios a su manera. Y todos aquellos requisitos, todo aquello que cumplen, pues para ellos está bien. Pero tenía un desconocimiento total de Dios. Vivía, en otras versiones de este versículo habla acerca de la ignorancia, del desconocimiento, de la falta de entendimiento, de un conocimiento de Dios intelectual, o sea, teórico, superficial, de falta de comprensión de las verdades de Dios. Usted puede encontrar, iglesia, personas allá afuera que oran a Dios, pero sus frutos son diferentes. Su testimonio me habla de otra cosa. Para Dios este hombre era perfecto, ¿sí o no? Porque lo dice la palabra. Yo aquí no puedo omitir nada. Lo dice la palabra. Apartado del mal y temeroso de Dios. Pero este hombre no conocía, al final del libro, está hablando y reconociendo de que solamente de oídas lo había oído. O sea, él no tuvo una experiencia personal con Dios. Él no tuvo ese acercamiento al Dios personal. Yo quiero que me entiendan, iglesia. Si usted viene y yo vengo aquí a la iglesia es a tener un encuentro personal con Dios. Está bien que aquí se les enseña la palabra. Está bien que usted vaya a un instituto bíblico. Claro, porque tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar, hermanos. Necesitamos capacitarnos. Pero en ningún instituto bíblico, en ninguna clase de teología, te van a enseñar o a experimentar quién es Dios, a conocerlo realmente. Eso lo haces tú y yo. Eso lo hacemos cada día en nuestras vidas. Esos son los devocionales que tú haces en casa de corazón. No por pasar el tiempo, no, cuando lo hace de verdad y de corazón. Cuando comienzas y te metes en la intimidad con Dios. Cuando reconoces que tú eres limitado y que necesitas conocerlo para vivir una experiencia con Él. Amén. Gloria a Dios. Bien. Llega un momento en que Job se arrepiente. Se arrepiente. Dice, me arrepiento. No sé si tienes el verso 6 por ahí sí, capítulo 42, verso 6. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿De qué se está arrepintiendo Job? De no haber conocido a Dios. Eso es lo que está diciendo. Yo me arrepiento de no haberle conocido. Sí, claro, yo sé que hay un Dios, le oré a Dios, oré por mis hijos, pedí perdón por ellos, hice aquello, hice lo otro, pero nunca tuve un encuentro personal con Él. No tuve un acercamiento con Él. Iglesia, seguramente usted lleve años, muchos años en el Evangelio, pero es solamente un conocimiento intelectual, algo que seguramente le enseñaron sus padres o aprendiste por ahí en una lectura bíblica, etcétera, etcétera. Pero un conocimiento real necesitamos experimentarlo. Necesitamos experimentarlo. Que los males van a venir, sí. Que los problemas van a venir, sí. Pero necesitamos afrontarlos en el Señor, hacerlos llevaderos en Dios, descansar en Dios, saber descansar en Dios. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Ya voy resumiendo. Entonces, ¿cuál era o qué es la generación de Job? La generación de Job es una generación falta de pasión por Dios, por su palabra, por los pecadores, la falta de crecimiento, la falta de compromiso con Dios y su obra.
en la mayoría de ocasiones puede deberse a no haber entendido la palabra de Dios, a un conocimiento intelectual de Dios, superficial, un conocimiento de oídas como Job, una falta de comprensión de las verdades de Dios, de cosas tan maravillosas que no logramos comprender y que por lo tanto no podemos experimentar, logrando así que crezcamos. Necesitamos ser una generación que busque a Dios de verdad y que lo encontremos. Si usted está en esa búsqueda y no lo encuentra, sigue buscando. Sigue buscando, porque Dios no se tarda en revelarse. Dios no está escondido. Dios está ahí para quien lo quiere buscar y lo quiere hallar. Gloria a Dios. ¿Realmente hemos entendido lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz? Porque a veces sí, Cristo murió en la cruz, sí, Cristo murió por los pecadores, sí, pero lo hemos experimentado, lo vivimos, sentimos ese dolor que sintió el Señor. Realmente nuestra vida sería la misma si hubiéramos entendido lo que significa haber sido salvados de una eternidad en el infierno, o que el amor de Cristo le llevó no solo a salvarnos, sino a buscarnos, cuando lo único que nosotros hicimos fue darle la espalda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Job era un pecador, como tú y como yo. Gracias a Dios nosotros nos hemos arrepentido y nos hemos apartado del pecado. Espero que así sea. Pero Job era como nosotros, pecador. Pero el Señor es que dice que era íntegro, que era, y no habla de pecador, porque es que aquí está hablando moralmente. Es un hombre bueno, un hombre que tú puedes ver allá afuera, hombres buenos, que aman a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, que ven por ellos, que trabajan, que son honestos, que no mienten, que hacen bien su trabajo, que son cumplidos, que llegan a la hora, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cantidades, pero son pecadores, hermanos. Pero Dios lo que resalta aquí de Job es eso, moralmente hablando. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos amarle, encontrarle y servirle. Servirle a Dios, trabajar para Él, trabajar para su obra. Hermano, la obra de Dios es mucha y ya hemos visto aquí este ejemplo. Hay mucho que hacer, pero los obreros son pocos. Y a pesar de pocos, usted ya sabe, malos. Que Dios nos ayude, iglesia, que Dios nos ayude. A veces el entorno no ayuda para buscar la persona, pero necesitamos que el entorno, no fijarnos tanto en el entorno, sino en la persona. La persona de Cristo merece siempre el primer lugar, siempre, siempre, siempre. Ustedes entraron en esta mañana, hoy, a esta iglesia, a este lugar, y encontraron las sillas bien organizadas, encontraron todo limpiecito, oliendo rico, encontraron todo en orden, encontraron hombres y mujeres orando desde temprano, encontraron todo el entorno bien bonito, porque el entorno es bueno, no es malo, pero lo principal es la persona. Usted encontró todo bonito, pero el principal a que nosotros venimos a buscar es a Jesucristo. Cierre sus ojos, iglesia. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Vamos a decirle al Señor que nos ayude, que estamos en tiempos peligrosos, donde estamos dando más importancia al entorno que a la persona. Estamos dando más lugar a otras cosas que son importantes también, pero que el más importante es el Señor, y lo estamos dejando a un lado. Iglesia, es tiempo de conocer a Dios, de nacer de nuevo, experimentar ese nuevo nacimiento.
Nicodemo era un hombre intelectual, un principal entre los judíos. Nicodemo se sabía la palabra, la Torá. Nicodemo era un hombre estudiado de letras, versado en la palabra, pero no sabía que era el nuevo nacimiento. No sabía que era tener una experiencia con Dios. Tal vez un buen hombre, sí, un buen hombre de alta reputación, un hombre respetado por los demás, pero no conocía a Cristo. No conocía al Señor. Por eso Cristo lo confronta y le dice: si tú eres sabio, si tú eres conocedor, ¿no sabes esto? Hermanos, es tiempo de conocer de verdad a Dios, de no venir a la iglesia por venir, de no escuchar un sermón más y se quedó en el aire. No, iglesia, es tiempo de rendir nuestro corazón de verdad a Él y decirle: Señor, no importa, Señor, lo que esté pasando en mi vida o lo que vaya a pasar, yo quiero conocerte, yo quiero amarte, yo quiero servirte, yo quiero ser parte de esos hombres y mujeres que te aman a ti, porque tú nos amas a nosotros, pero hay pocos que te aman a ti, Señor. Yo quiero ser un hombre que te dé las primicias a ti, ese primer lugar a ti en todo, mi Señor. Y que a veces pues invertimos los términos. El entorno se vuelve a veces más importante que la persona. Y no está mal, lo repito, pero más importante es la persona. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias por tu palabra hermosa, preciosa, que has permitido que yo pueda compartir en esta mañana. Hay mucho de qué hablar de este tema, Señor, pero yo creo que lo más importante se ha dicho, mi Señor. Ayúdanos que el Espíritu de Dios hermoso siga obrando en nuestro corazón y que le podamos permitir trabajar en nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias por la visita que hemos tenido y lo que nos compartieron, Señor. Que eso nos rete a seguir adelante, que eso nos rete a conocerle más a Él. Gracias, Dios, gracias. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Dale un aplauso bien fuerte al Señor.